hoy con una anécdota que relata Richard Dawkins, el famoso biólogo evolutivo británico, en su imprescindible libro El espejismo de Dios. En él relata Dawkins que en sus años de pregrado, en Oxford, tenían un viejo profesor de zoología que en sus clases afirmaba que el aparato de Golgi, parece que, sí, ¿me oís yo ya? Igual, bien, que el aparato de Golgi, una característica microscópica del interior de las células, no existía, era pura invención. Las tardes de los lunes en Oxford se organizaban charlas donde se invitaba a diferentes especialistas en diferentes materias para que explicaran sus cosas. Hasta allí llegó un biólogo estadounidense que durante la charla dio pruebas irrefutables de la existencia de ese aparato de Golgi. Cuando la charla terminó, todo el mundo estaba expectante para ver cuál sería la reacción de ese viejo profesor al ver que el biólogo estadounidense estaba defendiendo lo contrario de lo que él llevaba más de 15 años diciendo en el aula. Bien, cuando la charla terminó, el viejo profesor se levantó entre el respetable, se fue raudo hasta la tarima y delante de todo el mundo dio la mano al estadounidense diciéndole: quiero darle las gracias, usted estaba en lo cierto, yo he estado equivocado todo este tiempo. Bien, la reacción del público fue espectacular, todos los alumnos se levantaron, empezaron a aplaudir hasta que sus manos se pusieron rojas. Dice Dawkins que aún recordar esta anécdota le sigue produciendo un nudo en la garganta. Pero no nos engañemos, a pesar de la belleza de esta anécdota que relata a la perfección el espíritu de la ciencia, la reacción del viejo profesor no suele ser la más habitual entre el común de los mortales. Podríamos incluso decir entre el común de los científicos muchas veces. Y a pesar de todo ello, el método científico sigue siendo la mejor herramienta con la que nos hemos dotado los seres humanos para intentar explicar de la manera más objetiva posible eso que llamamos realidad. Gracias a ese método científico podemos explicar relaciones auténticas de causa-efecto. Mediante la estadística podemos encontrar patrones que van más allá del puro azar. Incluso en medicina y también en educación, como hemos podido ver, gracias a ese método científico podemos saber qué intervenciones, tanto en medicina como dentro del aula, son más eficaces respecto a otras. La pseudociencia es el reverso oscuro a todo eso, con su red de verdades, medias verdades y mentiras enteras, muchas veces también un interés económico detrás de ella. La pseudociencia campa a sus anchas en todas las disciplinas humanas y, por desgracia, la pedagogía pues, no es una excepción. Es por eso que a lo largo de años vemos desfilar por nuestras aulas métodos y más métodos, basados muchos de ellos en mitos que a la luz de la ciencia no tienen la eficacia que prometen. Y todo eso en medio de una eterna discusión entre innovadores, tradicionales, progresistas, conservadores, derechas, izquierdas, públicos, privados. La educación basada en la evidencia no se casa con ninguno de ellos, aunque el aplicarla va a dar la razón a unos o a otros, dependiendo del objeto del estudio del que estemos tratando. Es por eso que hoy les propongo hablar de algunos de esos mitos que a lo largo de décadas la psicología popular y también la propia escuela, la propia universidad de magisterio que forma a nuestros maestros y profesores, yo soy uno de ellos evidentemente y también tragué con ello en su momento, pues han ido popularizando a todos los niveles, pero que no tienen esa evidencia que dicen tener. Por ejemplo, empezamos con el mito de los hemisferios cerebrales. Seguro que lo conocen. Todos tenemos un cerebro, lo tenemos dividido en dos partes, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hasta aquí todo correcto. El hemisferio izquierdo controla nuestra parte derecha del cuerpo, el hemisferio derecho hace lo propio con nuestra parte izquierda. Todo eso lo sabemos gracias a la ciencia desde el siglo XIX. Pero hay un tercer aspecto en el tema de los hemisferios, que es aquel que habla de la predominancia hemisférica. Nos dice que todos nosotros, nuestros alumnos también, somos o de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo, y que eso marca nuestro carácter y también nuestra manera de aprender. Es decir, si usted tiene una predominancia en su hemisferio izquierdo, usted es una persona racional, sistemática,
tiene un lado masculino más agudizado, es usted dominante. En oriental lo que diríamos el lado yin. En cambio, si usted tiene un hemisferio derecho predominante, usted es un innovador, usted es creativo, usted tiene un lado femenino más agudizado, usted es holístico, lo que vendría a ser el lado yang. Según un reciente estudio de finales del 2016 sobre neuromitos en educación y la creencia que los propios maestros españoles tenemos acerca de esos mitos, la creencia en el mito de los hemisferios cerebrales, ya lo ven aquí, se encuentra en el 67,2. Eso sitúa que casi 7 de cada 10 de nosotros creemos que esa predominancia existe y que marca ese carácter y esa manera de aprender. Solo un 10 niega que eso sea así y un 22% no sabe, no contesta. ¿De dónde surge ese aspecto de los hemisferios y su predominancia? Bien, sabemos que surgió en la segunda mitad del siglo XX. ¿Recuerdan? Años 60, años 70, auge del hipismo, del New Age y también la ciencia haciendo su trabajo, experimentos de Nobel, experimentos que valieron el Nobel para Roger Sperry en 1980 o 81, si no lo recuerdo mal, en medicina, y que junto a Gazzaniga y Bogen hicieron una serie de experimentos sobre los hemisferios cerebrales clásicos muy conocidos y del cual les relato alguno. Ellos trabajaban con pacientes que tenían ataques de epilepsia potencialmente mortales. Para acabar con esos ataques de epilepsia, lo que hicieron es intervenirlos quirúrgicamente al cerebro y se les cortó el cuerpo calloso, que viene a ser el amasijo de fibras nerviosas que unen los dos hemisferios cerebrales. Al cortar ese cuerpo calloso, los hemisferios quedaban desconectados, los ataques epilépticos cesaban, esta gente podía tener vida perfectamente normal, pero hicieron experimentos con ellos y se dieron cuenta que daban una serie de respuestas muy curiosas. Por ejemplo, una como la que les relato en el experimento siguiente. Se ponía al paciente delante de una pantalla en blanco, mirando fijamente al centro, y se le daba una serie de inputs visuales a derecha e izquierda. Cuando la imagen era enseñada por la derecha, era el hemisferio izquierdo el que recogía esa imagen, como hemos dicho antes. Bien, se le preguntaba, ¿qué ves? En este caso, se le enseñaba una cara, el paciente no tenía problema en responder, bueno, una cara. Eso es porque la función de verbalización se encontraba en ese hemisferio izquierdo. En cambio, cuando el input visual se le enseñaba por la izquierda, era el hemisferio derecho el que recogía esa imagen. Y al preguntarle qué veían, era incapaz de decir lo que veía. No tenía esa función de verbalización ahí, y al no haber conexión, era incapaz de decir lo que veía. Hay muchos más experimentos, más complicados aún dentro de esa misma investigación, con resultados también así de ciencia ficción casi bien. Pero algo olvidó la psicología popular y la pedagogía por el camino. Es que estamos hablando de pacientes con el cuerpo calloso cortado. Eso no es lo más habitual, ni entre nosotros ni entre nuestros alumnos. La pregunta sería, ¿es un cerebro no intervenido quirúrgicamente y cortado por el cuerpo calloso, tiene el mismo funcionamiento que el de esos pacientes en ese experimento? El consenso actual, y desde hace décadas, en ciencia, es que no hay predominancia hemisférica. La actividad neuronal, de hecho, viene a ser prácticamente la misma en los dos hemisferios, independientemente de la función que se esté realizando en aquel momento. La clave parece ser la comunicación entre esos dos hemisferios que se produce mediante el cuerpo calloso y en la que los dos hemisferios se van complementando el uno al otro. Saben que uno de los temas de la educación es el de la creatividad, ¿verdad? El de potenciar la creatividad de nuestros alumnos. Según este mito, los creativos son los que tienen la predominancia en el hemisferio derecho. Bien, en un estudio de 2004, hecho por Sain y O'Boyle, pudieron relacionar la creatividad de los diferentes individuos con los que experimentaron, que eran chicos de diferentes edades hasta la adolescencia, con la respuesta, la rapidez en la respuesta motriz que daban a unos estímulos visuales muy parecidos al experimento que les he relatado antes. Es decir, a mayor rapidez
en la comunicación entre los dos hemisferios, mayor creatividad presentaban esos alumnos. Así que quizás sería tiempo de hacer caso a Joseph Ehrlich, que en el año 2000 ya dijo, habiendo aprendido mucho sobre las diferencias hemisféricas, ahora es tiempo de volver a juntar el cerebro de nuevo. Bien, esto lo dijo hace 17 años y estamos quizás haciendo un poco tarde, sobre todo porque la ciencia nunca defendió tal cosa respecto a la predominancia hemisférica y todo ha sido un gran malentendido que estamos quizá alargando en exceso desde las aulas y desde la formación de profesores. Lo digo porque me he encontrado en alguna ocasión a practicantes, maestros y maestras practicantes que han venido al aula justamente a hacer actividades para testear qué alumnos eran de hemisferio derecho y cuáles eran de hemisferio izquierdo. Aunque sin duda, si tenemos que hablar de mitos arraigados, realmente arraigados, tenemos que hablar de los estilos de aprendizaje. Lo conocéis. Según este mito, tenemos alumnos que aprenden mejor de manera visual, mediante imágenes, otros lo hacen de manera auditiva, mediante sonido, música, y otros de manera kinestésica, mediante el tacto o el movimiento. Esto es lo que se viene a llamar el modelo VAK, visual, auditivo, kinestésico. Y la creencia entre los propios maestros aquí en España es del 91,1%. 9 de cada 10 de nosotros creemos que eso es así. No se asusten, en Inglaterra llega casi al 95%. Eso es porque la bibliografía que hay alrededor de los estilos de aprendizaje es de cientos y miles de artículos hablando tranquilamente de todos estos modelos. Y digo modelos porque el primer problema que se encuentra y se ha encontrado siempre en la ciencia a la hora de intentar explicar esos estilos de aprendizaje ha sido escoger qué modelo de estilo de aprendizaje es el válido. Porque si bien el VAK es el más popular, tenemos un modelo del que hablaba Kolb, en el que hablaba de acomodadores, divergentes, convergentes y asimiladores. Se olvidó completamente de los visuales, de los auditivos y kinestésicos. O a lo mejor queramos escoger el modelo Honey-Mumford, que habla de activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Aún podemos escoger más. Tenemos el modelo Hermann, que habla de teóricos, organizadores, innovadores y humanitarios. En un estudio crítico con los estilos de aprendizaje de Coffield, Musley, Hall y Eccleston, buscaron toda la bibliografía teórica alrededor de los estilos de aprendizaje y hallaron un total de 71 estilos de aprendizaje diferentes. Ahora vayan ustedes al aula y testeen eso. Encuentren qué alumno es qué entre 71 posibilidades. No tenemos evidencia empírica de la existencia de los estilos de aprendizaje. Lo máximo a lo que hemos podido llegar es a investigar sobre preferencias en el estilo de aprendizaje. Se hicieron diversas investigaciones en las que se pedía a los alumnos que dijeran en qué estilo de aprendizaje creían que les iría mejor el hecho de aprender. Cada uno escogió el suyo y la realidad es que no se encontró ninguna mejora. Incluso en muchos casos esa relación fue negativa. Escogiendo tú mismo tu estilo de aprendizaje, aprendían menos que de manera normal, sin buscar ese estilo de aprendizaje. El problema de teorizar sin aportar experimentos replicables puede ser un acto muy creativo, a nivel creativo, pero no necesariamente útil o funcional. Quizás lo que deberíamos tener claro es que en la escuela, entre muchas otras cosas, lo que construimos es significado. Y el significado es muy importante. Lo es porque en experimentos como el que vamos a explicar ahora, clásico, el de Chase y Simon en 1973, quedó muy claro la importancia de ese significado. Miren, cogieron a un grupo de expertos en ajedrez y otro grupo de auténticos novatos en el arte del ajedrez. Y se les enseñó este primer tablero. En él lo que vemos es el dibujo de unas piezas, de una partida clásica de ajedrez. Las piezas están colocadas pues, por el hecho de haber estado jugando al ajedrez. Todo es un posicionamiento lógico
en esas piezas. Se les enseñó, tanto a los expertos como a los novatos, durante 5 segundos este tablero. Y luego se les pidió que intentaran recordar el máximo de piezas posibles encima del tablero. Los novatos recordaron una media de 4 o 5 piezas. Los expertos pudieron colocarlas casi todas, una media de 20 o más. Como los científicos son puñeteros, siguieron con la investigación y lo liaron un poco. Les enseñaron un segundo tablero. Este tablero, yo no sé de ajedrez, la verdad, pero este tablero tiene las piezas colocadas al azar. No son producto de ninguna partida clásica de ajedrez. Y durante 5 segundos se les enseñó a los novatos y a los expertos. Y se les preguntó cuántos eran capaces de recordar. Los novatos volvieron a repetir el mismo resultado, 4 o 5. Los expertos bajaron al nivel de los novatos. Esta vez solo pudieron recordar 4 o 5 piezas. Y la única diferencia es que, mientras el primer tablero tenía pleno significado para esos expertos, entre un novato, ¿cuántos de ustedes no tienen ni idea de ajedrez? Yo levanto. Me imagino que habéis visto el primero y el segundo y os ha dicho exactamente lo mismo. Pero para un experto, el primero tenía un significado y el segundo no. Por tanto, a la hora de construir significado, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos testear a nuestros alumnos en busca de su estilo de aprendizaje? La evidencia nos dice que lo que tendríamos que hacer es trabajar con todos esos estilos de aprendizaje, porque todos los tenemos. Todos somos visuales, auditivos, kinestésicos, y añado olfativos y gustativos. Es lo que tiene tener 5 sentidos, y con ellos nos relacionamos con el entorno. Tendríamos que ver bien qué es el contenido, el objetivo de lo que queremos, muchas veces el que nos marca ese estilo. Vamos a por un ejemplo que lo verán muy claro. Imaginémonos, vamos a viajar a nuestra infancia, ¿vale? La clase de P3, ¿les parece bien? Y vamos a trabajar con los niños el hecho de diferenciar diferentes sonidos que hagan los animales. Vamos a reconocer el sonido de los animales. Soy maestro de infantil, me puede... Ahí estamos. ¿Cómo presentarían eso? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Sin duda, el estímulo auditivo va a ser el mejor para todos, independientemente de que sean acomodadores, convergentes, auditivos, kinestésicos. Pongamos otro ejemplo. Imagínense ahora que están trabajando el proyecto del perro. Nombro lo del proyecto del perro porque mi hija lo ha estado trabajando este segundo trimestre en su escuela. Imaginen que el objetivo, entre las muchas cosas que pueden salir en un proyecto, es reconocer diferentes razas de perros. ¿Creen que lo mejor va a ser explicar, y por tanto auditivamente, las diferencias que existen? ¿O la presentación mejor va a ser la visual? Creo que estaremos de acuerdo que lo mejor va a ser presentárselo de manera visual. Alguien podría decir, oye Albert, ¿y no podríamos ir a la perrera municipal y ponernos a jugar con los perros y así hacemos una actividad kinestésica? Sí, rotundo, porque cuanta más información sensorial de diferentes tipos demos, más y mejor vamos a construir ese significado, que es lo que al final queremos que los niños construyan. Por tanto, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estilos de aprendizaje que quizás dejemos estar eso de etiquetar a unos y a otros y que tengamos claro que las diferencias cognitivas de nuestros alumnos son más de tipo gradual que de tipo nominal. Mitos y más mitos que pueblan el aula y a veces nos llegan en forma de métodos. Métodos milagro, les llamo yo. Este es uno de ellos, la gimnasia cerebral. Vean que tienen esta C del copyright. Si quieren aplicarla tendrán que pagar. Espero que por hablar de ella no tenga que hacerlo, pero el Brain Gym, que es como se llama originalmente, fue creado por Paul Denison y su esposa Gail a principios de los 80, a partir de unos estudios que ellos mismos hicieron en la década anterior con diferentes alumnos, y en los que llegaron a la conclusión que haciendo unos determinados movimientos muy concretos, los niños mejoraban unas determinadas funciones cognitivas.
o dentro del aula. Por tanto, el Brain Gym consta de 26 movimientos simples y agradables destinados a mejorar las habilidades de aprendizaje a través del uso de ambos hemisferios cerebrales. Aquí en España tenemos nuestra propia marca Cañín de gimnasia cerebral, se llama Programa ERAT, con H, y está financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se aplica casi en una treintena de centros de aquella comunidad. Hace unos años fue un auténtico furor el Brain Gym en Inglaterra, donde cientos de centros públicos también lo pusieron en práctica con la financiación del gobierno de Tony Blair en aquel momento. Y como estoy seguro que les ha llamado profundamente la atención, es hora de participar, así que vamos a poner un poco de gimnasia cerebral al asunto, ¿les parece bien? Y vamos a practicar alguno de estos movimientos. Para eso tendrán que levantarse de sus sillas, si son tan amables, por favor. Bajo hasta aquí. ¿Me ven todos? Seguro que agradecen el hecho de levantarse después de 2 horas estando sentados. Bien, imagínense que en su aula tienen alumnos con problemas de comprensión lectora. Tienen 2 opciones, ir a la web de Juan Cruz Ripoll o hacer Brain Gym. Les recomiendo lo primero, aunque lo segundo van a ver que es muy sencillo. Cojan su dedo pulgar derecho, colóquenlo delante de su nariz. Es así, no me estoy inventando nada. Al final el que sale en la cámara soy yo, o sea que no se preocupen, no les van a reconocer. Vamos a estirar el brazo, ¿de acuerdo? Y sin perder de vista el dedo pulgar, vamos a hacer un 8 hacia la izquierda acostado. Un 8 acostado. Y sin perder de vista el pulgar en ningún momento. El espectáculo es... Puede verlo así durante 2 minutos. No se sienten, no se sienten. Esto es lo que el Brain Gym llama el 8 perezoso. Un matemático diría el símbolo del infinito, no hace falta tampoco liarlo tanto, ¿vale? Imagínense que sus alumnos tienen ahora problemas de ortografía, de escritura y de cálculo matemático. Todo en uno. Bien, cuidado con el movimiento este que voy a apartar silla. Lo que tenemos es, voy a darles el nombre, la marcha cruzada. La marcha cruzada, su brazo derecho preparado, su rodilla izquierda preparada, y vamos a tocar y alternar esos toques. Espero que no entre nadie en estos momentos en la sala, porque no va a entender nada. Pero así durante 2 minutos es lo que hay, es lo que hay. Hay diferentes modalidades de marcha cruzada, pero con cualquiera de ellas ustedes mejorarán en ortografía, escritura y cálculo matemático. Y vamos a por el tercero, siempre dejo el mejor para el final, y es por si tienen alumnos con problemas en la lectura o quieren eliminar trastornos. Reímos porque hay que reír, porque al final, pero algo que promete eliminar trastornos ya es un poquito más serio, ¿verdad? Hablamos de botones de cerebro. Este movimiento es el siguiente. Hagan la pistolita como cuando jugaban de pequeños, ¿verdad?, a los vaqueros. Póngasela aquí en la clavícula y con la mano derecha encima de la barriga y hagan un movimiento circular encima de la clavícula. Después de unas 15 flotaciones de estas, cambio de mano y a seguir activando botones de cerebro. Y así olvídense de sus trastornos por el resto de sus días. Muchas gracias. El lenguaje pseudocientífico se llama así porque tiene un componente que cuando lo oímos suena a ciencia y cuando lo aplicamos no sabe a nada. Según el Brain Gym, los botones, escuchen bien, conectan los circuitos eléctricos del cuerpo y así contenemos y centramos la atención
y la energía electromagnética que tenemos desorganizada dentro del cuerpo. Lo más parecido a los chakras que he oído en mi vida. Como veo que les ha gustado, seguro que ahora ya... Ah, no, cara, que me olvidaba. Bueno, el agua, componente importante en el Brain Gym. Hay que tener hidratado el cerebro. Hasta aquí todos de acuerdo. La manera en que la hidratan ellos es un poco especial. Antes de cada ejercicio, los alumnos deben tomar agua, pero no deben tragarla. Lo que tienen que hacer, me entra la risa, mira que lo he ensayado a veces, pero es retenerla dentro de la boca, porque así, según los autores del Brain Gym, el cerebro absorbe directamente el agua a través del paladar, mediante un proceso de evaporación o lo que sea que se produzca. Puedo asegurarles que a día de hoy la biología aún no ha hallado ese método por el cual el agua se evapora hasta el cerebro, reteniéndola en el agua antes que tragándola. En fin, como veo, decía que les ha llamado la atención lo del Brain Gym, sabía que lo haría. Pueden apuntarse a un cursillo de kinesiología educativa. Cuando vean kinesiología educativa, gimnasia cerebral o Brain Gym, o incluso programa ERAT, estamos hablando de lo mismo, pero con distintos nombres. ¿Y qué nos encontramos en la web de Kinesiología Educativa Española? Pues la promesa de que si aplicamos todo esto, vamos a ver un incremento en las habilidades de lectura, escritura, matemáticas, comunicación, autoestima, motivación, estrés, inteligencia corporal. Oiga, lean la última frase de abajo de todo, por favor, no sé si les llega, si no se la leo yo. Según ellos, todo aquello que te propongas y puedas imaginar. Vas a mejorar en todo aquello que te propongas y puedas imaginar. Miren, la educación es un complejo sistema con muchos ángulos con los que tratar. La complejidad es tal que tenemos el debate asegurado de por vida en un sistema educativo en que los factores que inciden son tantos y tan diferentes la mayor parte de las veces. Pero a esa complejidad inherente al hecho educativo no podemos añadirle el peso de la pseudociencia, porque entonces el debate sale viciado de antemano y las conclusiones a las que llegamos no son eficaces ni positivas para nuestros alumnos. La pseudociencia no aporta soluciones nunca, más bien solo complica el hallarlas. Apostar por ella puede ser una buena inversión a los bolsillos de sus auspiciadores y defensores, pero una pésima inversión en materia educativa. Es por ello que sería tremendamente positivo salir de hoy de aquí, con la idea de confrontar nuestras creencias en educación, cualesquiera que sean, y ponerlas bajo la lupa del método científico, sin miedo, para saber qué dice la evidencia sobre ellas, al menos para saber qué dice la evidencia sobre ellas. Y sobre todo, puestos a pedir, y si se da el caso, no tengamos miedo a hacer como ese viejo profesor de Dawkins, subir a la palestra y con la misma sencillez y humildad decir aquello de: querido colega, usted estaba en lo cierto y yo he estado equivocado todo este tiempo. Muchas gracias.